¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de CNN Prime, acá por las pantallas de CNN Chile. Les vamos a estar contando, por supuesto, las principales informaciones que han marcado esta jornada y para eso revisemos nuestros titulares. La Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó la prisión preventiva para el ex seremi de Vivienda Carlos Contreras y para el representante legal de Democracia Viva Daniel Andrade. Ambos están imputados en el marco del caso Convenios y permanecerán con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Y el desempleo subió a 8,4% en el trimestre noviembre-enero, según reportó el INE. Esto representa un aumento de 0,4 puntos en 12 meses y al respecto, y en entrevista con CNN Chile, el gobierno anunció un subsidio a la contratación para fomentar la creación de empleos y hacer frente a la informalidad, la que llegó, ojo, al 27,6%. La Superintendencia de Salud informó finalmente los aumentos de los precios base de los planes de las ISAPRES. Las aseguradoras con mayores reajustes serán Cruz Blanca con Salud y Nueva Más Vida con un 7,4%, mientras que Banmédica será la que menos subirá con un 0,6%. Y ya no queda nada para que comience la cuarta noche del Festival de Viña 2024. El puertorriqueño Mora será el encargado de abrir la jornada, mientras que Lucho Miranda llevará toda su comedia hasta la Quinta Vergara. Y para cerrar, la brasileña Anitta promete cerrar esta edición con una fiesta. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. El gobierno se reunió esta tarde con la oposición para abordar la crisis generada por el secuestro del militar en retiro venezolano Ronald Ojeda. Tomamos contacto con Valentina Nieto, quien tiene más detalles. Vale, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Ivo, muy buenas noches. Así es, una reunión que comenzó pasadas las 5:30 de la tarde acá en el Palacio de la Moneda con los timoneles de la oposición Chile Vamos y también el Partido Republicano y Demócratas para poder abordar la situación que se vive alrededor del secuestro del teniente en retiro Ronald Ojeda. La verdad es que la sensación, decían desde la oposición luego de esta reunión, no era muy positiva. Señalaron que incluso se iban más o igual preocupados que antes. ¿Y esto por qué? Porque tenían ciertas aprehensiones, sobre todo respecto a lo que dice relación con este convenio que se firmó entre Chile y Venezuela en un viaje que hace el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a Caracas en enero de este año para poder generar colaboración policial en el combate contra el crimen organizado. Un convenio que, recordemos, durante estos últimos días fue apuntado por la prensa venezolana y particularmente por el medio La Razón como el origen quizás de este secuestro, ¿no? Acusaban a las autoridades chilenas de que a través de este convenio habrían entregado información a Venezuela para que se concretara finalmente este delito. Bueno, eso ha sido descartado por el Palacio de la Moneda, por la cartera de Interior particularmente, que han señalado que se trata de un absurdo, ¿no? Que ellos no estarían jamás colaborando con un delito. Y durante esta jornada se conoció, Ivo, que este convenio no estaría activo, así al menos lo señaló el subsecretario del Interior Manuel Monsalve. Señaló que aún falta por parte de Venezuela firmar un escrito, ¿no? Y designar también a la persona que estaría encargada de entregar la información. Recordemos que aquí se tenía que designar por ambas partes a alguien que iba a estar encargado de esta tarea. Desde Chile ya se habría realizado, pero sería Venezuela el lado faltante. Por eso entonces descartan completamente que se hubiese entregado algún tipo de información a ese país, mucho más considerando que Ronald Ojeda se encontraba en nuestro país con carácter de refugiado. Escuchemos parte de lo que señaló el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, una vez que finaliza esta reunión acá en el Palacio de la Moneda. Escuchemos.
hay dos almas, así como en otras materias, en el gobierno respecto a la mirada que se tiene de Venezuela. Hay personas que tienen simpatía, hay personas como Juan Andrés Lagos que deslizan teorías de que acá habría responsabilidad de la conspiración norteamericana y cosas que son de verdad fiebradas. Nos parece que... Y hay otra alma en la cual nosotros sí evidentemente confiamos en esa respuesta y en esa palabra, de que hay un convenio que lo que busca es la persecución y la facilitación de la persecución del crimen organizado. Pero mientras subsista en este gobierno personas que tienen esa mirada de apoyo al régimen de Nicolás Maduro, es evidente que hay una contradicción y hay información que en caso de acceder por esas personas, militantes de ese partido, que tienen esa simpatía por el régimen de Nicolás Maduro, es evidente que la preocupación de nosotros va a subsistir y es parte también de las razones por las que nos vamos igual o más preocupados que cuando llegamos. Bueno, lo cierto es que durante este último tiempo, una vez que ocurre la semana pasada este secuestro, han surgido distintas teorías a propósito de lo que pasó, distintas versiones que se han planteado, y aquí lo que señala también el senador Macaya es que desde el lado de la oposición hay aprensiones, sobre todo por la postura que han tomado algunos dentro del Partido Comunista. Incluso su propio presidente ha esbozado que podría haber intervención de la CIA, incluso ha habido declaraciones que han apuntado a diversas versiones y por lo tanto ahí también hay un cierto grado de atención. Señalan ellos que si es que hay también manejo de información por parte de personas que tienen afinidad hacia el régimen de Nicolás Maduro, para ellos es algo alarmante y hay que ponerle atención, sobre todo por lo que podría ser, dicen ellos, una posible filtración de los datos de la indagatoria que durante este último tiempo se ha manejado en la más absoluta reserva, y así también han señalado desde el Ejecutivo buscan mantenerlo. Ojalá que no se filtre ningún tipo de dato, entendiendo que esto podría poner en riesgo la investigación. Recordemos que desde el Ministerio Público, el equipo de crimen organizado y homicidios y también desde la VIP antisecuestros han señalado que esta investigación es secreta y que en caso de que se pudiese filtrar algo podría incluso poner en riesgo la vida de Ronald Ojeda. Escuchemos parte de lo que señalaron también otros de los presidentes de partido que estuvieron acá, la senadora Jimena Rincón, también presidenta de Demócratas. Escuchemos. Le manifestamos nuestras aprehensiones y dudas respecto del famoso convenio. No si está operativo o no está operativo, ese la verdad es que no es el tema, al menos para nosotros. El tema es que se firme un convenio con Venezuela en estas materias o en cualquier otra. Estamos hablando de materias de seguridad, cuando los datos, que son de público conocimiento por todas y todos en el país, demuestran que el nivel de presos que tenemos hoy día en nuestro país ha aumentado y ha aumentado considerablemente, y con además un aumento considerable extranjero. Toda la información que nos han entregado hace concluir que la verdad es que el convenio ni siquiera es necesario, porque las policías trabajan coordinadamente, porque las fiscalías trabajan coordinadamente y no necesitaban este convenio. Y yo no entiendo, no, para nada, eso es un tema del gobierno, no es un tema nuestro. Si yo fuera presidente de la República, créanme que no hubiese firmado este convenio. Claro, y aprehensiones entonces por este convenio que se firma en enero pasado con Venezuela para el combate contra el crimen organizado, en donde se compromete finalmente el poder agilizar el trabajo colaborativo entre ambos, pero sobre todo la entrega de información respecto a personas que podrían tener vinculación con bandas de crimen organizado. Por eso también desde el Ejecutivo habían descartado que en el marco de este convenio se pudiese haber entregado algún tipo de dato respecto a Ronald Ojeda y su estadía aquí en nuestro país, porque él no está vinculado a ningún tipo de banda, por lo que maneja evidentemente el Ejecutivo de crimen organizado. Por lo tanto, no se le entregó información a Venezuela, dicen desde el gobierno, y más aún considerando que él tiene este carácter de refugiado. Lo cierto es que este tipo de convenios, Ivo, se ha firmado también con otros países. Hay convenios vigentes por parte de Chile de cooperación policial con Perú, con Bolivia, y ahora también se había sumado Venezuela. Es algo que habitualmente hace nuestro país, sobre todo entendiendo el contexto bastante crítico que hay en materia de seguridad. Así es, evidentemente crece la presión. Ha pasado una semana, Valentina, tú lo decías, desde el secuestro del exteniente Ronald Ojeda en la comuna de Independencia. Crece la presión por saber más, por tratar de ver cómo avanzan las estrategias, las investigaciones. Y un punto que mañana también va a marcar la jornada es que retorna el presidente de la República, Gabriel Boric, a trabajar al Palacio de la Moneda. Me imagino que también la presión va a estar sobre el presidente para que se refiera a este tema. Quedamos en contacto, Vale, muchas gracias por tu trabajo. Buenas tardes.
Cambiamos de tema para contarles que la Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó la prisión preventiva para el ex seremi de Vivienda, Carlos Contreras, y también para el representante de Democracia Viva, Daniel Andrade. Ambos quedaron bajo arresto domiciliario total y arraigo nacional tras 2 intentos previos por cambiar la medida cautelar que cumplían en Antofagasta hace 75 días. La nota es de Estefanía Bustamante. Esta Corte de Apelaciones estima que la seguridad de la sociedad se puede resguardar con la imposición de medidas cautelares menos intensas. Arresto domiciliario total y arraigo nacional fueron las medidas menos intensas que fijó la justicia para Carlos Contreras y Daniel Andrade. El ex seremi de Vivienda y el representante de Democracia Viva salieron de prisión preventiva tras 75 días recluidos por el caso Convenios. La Corte de Antofagasta hoy día ha puesto paño frío para el caso Democracia Viva y sobre todo frente a las acusaciones contra el ex seremi Carlos Contreras. Ha quedado claro que es una medida que no se justifica, que es desproporcionada. Fue la tesis que defendieron desde el 22 de diciembre pasado, cuando sus abogados apelaron por primera vez ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Tras esa negativa hubo otro intento hace poco más de una semana en el juzgado de garantía, pero la tercera finalmente fue la vencida, aunque las otras partes no estuvieran de acuerdo. Constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad por la gravedad de la pena asignada al delito, que es la causal que nosotros hemos esgrimido. La Corte de Apelaciones de Antofagasta no estuvo en esta oportunidad de acuerdo con la postura del Ministerio Público ni de los querellantes. La prisión preventiva es una medida cautelar excepcional y de última ratio, y que se justifica cuando las demás medidas cautelares no resultan suficientes a propósito de asegurar la persecución penal. Por eso la Corte estimó que la prisión preventiva era desproporcionada, considerando antecedentes nuevos como una pericia contable y el informe de Gendarmería sobre la baja peligrosidad delictual, además de la declaración que Carlos Contreras entregó al Ministerio Público. Nosotros estimamos que no ha existido ninguna asistencia o colaboración sustancial en los términos que la ley establece para encontrarnos frente a esa atenuante. Además dijimos que eso era un tema de fondo que correspondía apreciar al Tribunal Oral en la audiencia de juicio oral. La defensa de Contreras presentó un análisis donde aseguran que el imputado se encuentra consciente de los hechos, por lo que se mantendría disuadido de cometer conductas de riesgo, mientras que Andrade presentó un informe psicológico que descartaba un eventual peligro para la sociedad. La reversión de la prisión preventiva tiene que ver con la confesión, en particular de uno de los imputados en la causa. Pero a nosotros como querellantes no nos hace sentido que a medida que se vaya acreditando el delito y la gravedad de ellos, se rebajen las medidas cautelares. Esperamos que la Fiscalía ahora formalice a otras personas que se encuentran involucradas y aparecen involucradas en la carpeta investigativa en esta causa, como también inicie la formalización en las otras causas que está viendo la Fiscalía de Antofagasta. En otras causas, la Fiscalía de Antofagasta tomó la declaración del jefe del segundo piso, Miguel Crispi, la directora de presupuestos, Javiera Martínez, y el exministro Giorgio Jackson, los 3 militantes de Revolución Democrática, que sus abogados esperan no sean citados otra vez por la justicia. Desde Revolución Democrática hemos dicho en todo momento que no toleraremos ni impunidad ni corrupción. Por eso hemos colaborado proactivamente con la justicia y el Ministerio Público, buscando que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades. Si la justicia ha determinado que Andrade y Contreras se encuentren en su casa recluidos con esa medida cautelar, lo más probable es que estén colaborando con la investigación. Es una mala señal la revocación de la prisión preventiva para personas vinculadas a casos de corrupción como el caso Convenios. No hay que dejar ningún espacio a la impunidad. No obstante, la Corte de Apelaciones se afirmó que existen hechos constitutivos de delito por fraude al fisco reiterado, donde Carlos Contreras y Daniel Andrade participan como autores. Daniel Andrade cumplirá su arresto domiciliario en Santiago, mientras que Carlos Contreras en Antofagasta. Así, solo la concejala Pazfuica, la única en Antofagasta, seguirá en prisión preventiva en un recinto penitenciario. Entre noviembre y enero se crearon 52.000 nuevos trabajos informales en nuestro país, un tipo de empleo que preocupa ya que no obliga a cotizar y refleja la precariedad en el mercado. Francisca Suárez también nos cuenta cómo está la tasa de desocupación.
En el último año en Chile se crearon 264.881 empleos, un crecimiento de 2,9% en el número de puestos que no fue suficiente para bajar la desocupación. Si entre noviembre de 2022 y enero de 2023 la tasa fue de 8%, 12 meses después el mismo periodo marcó una alza de 8,4%. Tenemos un crecimiento anual del empleo de 2,9%, pero la fuerza laboral aumentó en 3,4%. Entonces, sí, se crean empleos, pero ese ritmo de creación de empleo no alcanza para absorber a todas estas personas que se incorporan al mercado laboral, ¿cierto? Y esto es lo que lleva a un aumento en la tasa de desempleo. La principal razón de la débil recuperación del empleo es la igualmente estancada actividad económica del país, cuya reactivación se ha retrasado más de lo que esperaba. Tenemos un mercado laboral que está casi congelado. Te va de la mano del consumo, de la inversión privada, de la inversión pública, que hemos visto que ha estado congelada el último tiempo. Al desglosar las cifras, un punto que causa preocupación es la mayor creación de empleos informales. En los últimos 3 meses fueron 52.000 los trabajos de este tipo. En Chile, un trabajador de cada 4 es informal. El empleo que se está creando, una mejor tasa de empleo informal que de empleo formal. Vemos que el empleo formal, es decir, las personas que están cotizando en el sistema de pensiones, caen un 2% en el último periodo, lo que es una señal de alerta bastante importante. El desempleo no solo es cuestión de cifras, pues la dificultad de encontrar trabajo es algo que aqueja a muchos hoy en día. Tengo contacto con gente que trabaja, o un ingeniero en suelo, y él me dice que 2 años que no tiene un trabajo. Yo justo salí hace poco a la U y ha sido bien complejo, mucho contacto, y el que no tiene de repente se le complica. Porque yo tengo 2 hijos que están en la universidad y quisieron trabajar en el verano y a ninguno de los dos tuvieron así como mucha suerte. Creo que nosotros no podemos hablar de creación de empleos hasta que pasemos el hoyo. Estamos todavía recuperando. O sea, todo lo que aparentemente es una creación de empleo, en verdad es una recuperación. Estos empleos que faltan están en jóvenes y en personas menos calificadas. Y si uno las mira regionalmente, incluso están muy concentradas en el sur de Chile. Recuperación del empleo respecto a los niveles prepandemia, que aún no es posible igualar en la tasa de ocupación, que sigue estando casi 2 puntos porcentuales por debajo del 58% que había entonces. ¿Qué se viene para 2024? No va a significar que el empleo crezca más de 100.000 puestos de trabajo, y el déficit dijimos que era 219.000. Entonces vamos a seguir bajo el agua todavía durante 2024. 219.000 empleos que aún no es posible recuperar en una economía que sigue estancada y que crea mucho empleo informal, algo que también repercute en el muy cuestionado sistema de pensiones. Ante el aumento en la desocupación y también por la creación de empleos informales, el gobierno anunció un nuevo subsidio para la contratación. En exclusiva con Agenda Económica, la ministra del Trabajo, Janet Jara, aseguró que el beneficio solo será para nuevos trabajos formales. Es un rediseño de los subsidios al empleo, porque Chile tiene una política de subsidios al empleo que tienen una focalización bastante exigente, con transferencias monetarias que ya quedaron, o con montos, por decirlo de alguna manera, en pesos concretamente, que ya quedaron bastante desfasados en el tiempo. Con todos estos pequeños subsidios que hoy día hay, por ejemplo, el subsidio al empleo joven, el bono al trabajo de la mujer, que están llenos de requisitos y que son de bajos montos, un subsidio que sea muy flexible a efectos de ir viendo el comportamiento de los datos trimestre a trimestre y ir impulsando ciertos sectores en particular de búsqueda de empleo. ¿Siempre para estimular la contratación formal? La contratación. Estamos evaluándolo en este mes, el mes de marzo, abril, por ahí, para presentarlo. Desde el Ministerio de Vivienda indicaron que el plazo para la reconstrucción de las zonas incendiadas en Valparaíso será de 1 año y medio, y en tanto se siguen entregando las distintas ayudas estatales para las personas que fueron damnificadas. Vamos a conversar de este y otros temas precisamente con la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ivo.
Ministra, bueno, la hemos visto con harto trabajo durante las últimas semanas a raíz de esta emergencia, lo sucedido en la región de Valparaíso con los incendios. Y quería saber, ministra, cómo se compatibiliza finalmente el trabajo que están realizando no solo ustedes, sino que también distintos grupos con la reconstrucción y las ayudas, con las esperanzas que tienen las personas, con sin generar falsas expectativas quizás en la gente. El día de ayer la veíamos en un punto de prensa donde muchas personas se acercaron a usted a tratar de explicarle lo que les pasaba, que no entendían las ayudas, que qué pasaba con los bonos, que no los dejaran solos, por un lado también. ¿Cómo se trabaja con eso sin generar esas falsas expectativas, teniendo en cuenta que hay muchos de ellos que no van a poder volver a vivir en los mismos lugares, efectivamente? Sí, eso es muy importante, ¿no? Porque en estos procesos que son tan dolorosos para las familias, estamos hablando de que han fallecido varios compatriotas por este incendio, hay gente que vio directamente cómo se produjo esto, que se vio afectada, que perdió un familiar o que tiene familiares en los hospitales siendo entendido porque tuvieron quemaduras graves. En estos contextos es importante no solamente estar en terreno, acompañando a la familia, escuchando, sino que también entregando una información clara y precisa, porque es muy natural que por angustia o desconocimiento, incluso por mala intención, se propague y se entrega a través de redes sociales o porque alguien escuchó de otra persona, que escuchó de otra persona, información que es cerrada o imprecisa. Entonces, que en esto yo quiero ser sumamente responsable. Nosotros, si tuviéramos que dividir todo esto en etapas, diríamos que son 3 etapas a grandes rasgos. Uno, la primera etapa, los primeros días, que fue el combate al incendio y poder ir e identificar los cuerpos para que el servicio médico legal pudiera estudiar, identificarlos y entregárselos a las familias. Y ahora estamos en la etapa principalmente de las ayudas tempranas y todo lo que es lo transitorio que nos prepara para el proceso de reconstrucción, que es la tercera etapa. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Es restablecer servicios básicos, el de telecomunicaciones 100% restablecido, en lo que tiene que ver con la electricidad en cuanto a la red de mediana y baja intensidad 100% restablecida, también el transporte 100% restablecido y lo que tenemos pendiente en esta fase de la emergencia en materia de servicios básicos, bueno, también el agua y aquellos arranques de agua para que la gente tenga agua en sus sitios. A través de estanques también, en lo que es la iluminaria pública, que esperamos cerrarlo lo antes posible porque depende de los oferentes privados para poder instalarlas y que tengan seguridad también en las calles con la iluminación y no solamente con los efectivos militares y policiales que van a estar además un mes más, que algo fue muy importante aclararle a la gente porque ellos creían que las policías y los militares se iban a retirar este viernes y por eso estaban muy asustados, porque tienen miedo de dejar sus sitios, a sus hijas y que puedan robarles o que puedan atacar a sus familiares o que se pueda producir otro incendio. Entonces, eso hemos transmitido, la tranquilidad y la seguridad de que el estado de excepción va a continuar y de que estamos trabajando intensamente el COGRI, del Jefe de Defensa Nacional y los servicios correspondientes para la iluminaria pública. Además, esta etapa ha implicado asegurar las condiciones para volver a clases. La próxima semana tienen que los colegios abrirse para recibir a las comunidades educativas, recibir a todos los niños y niñas y particularmente también a los que fueron afectados por los incendios. Eso ya, como lo comprometimos, está prácticamente listo. De los 9 albergues que teníamos de establecimiento educacional ocupados la semana pasada, queda solo un establecimiento educacional que es usado como albergue, el resto ya está en proceso de habilitación para la próxima semana. Se están transfiriendo ya los bonos para la compra de uniformes escolares de los niños, que son 100.000 pesos a cada familia que llenó la FIBE y que fue afectada, y también los kits de escolaridad que van a estar en los colegios cuando los niños lleguen, que son los materiales, los cuadernos, la mochila, entre otras cosas. Pero la fase de emergencia implica también la habitabilidad temprana. Estamos hablando de 3 alternativas de habitabilidad temprana o transitoria antes de la reconstrucción. Hay gente que está en hoteles, que son los grupos prioritarios, los de mayor dependencia, adultos mayores con grados de dependencia mediano severa, mujeres embarazadas o incluso mujeres de albergue que tuvimos que reubicar también en hoteles que eran madres solteras con niños menores de edad.
Está el bono de acogida, que ya se ha entregado a 6.900 más o menos hogares para que puedan sostenerse en este tiempo, porque están en otros lugares o incluso en los propios sitios necesitan los recursos para sostenerse. Y también se está avanzando en lo que es la vivienda de emergencia por parte de Senapred. Se han ido instalando y lo más importante es que hoy día hubo un despliegue masivo en Villa Independencia, justo el sector que usted comentaba, donde estuvimos, porque preguntaban mucho sobre la vivienda de emergencia, y hubo un despliegue masivo de funcionarios del Senapred que levantan la información de los sitios para hacer el check de en cuál se puede instalar ya la vivienda de emergencia, por el espacio, por la planicie y porque reúne las condiciones de la ficha FIBE y por lo tanto el proceso con la empresa de instalación va a agilizarse después de ese levantamiento en este sector, y además se cubrió de hecho Quilpué, un sector importante. Y hay un plan que ha trabajado el Senapred para que la gente tenga certeza de cuándo y cómo se instala su vivienda de emergencia en la espera de la reconstrucción definitiva. Y lo último que le digo es que para la etapa de la reconstrucción, el ministro Montes, claro, decía que 1 año y medio más o menos para no jugar con las expectativas, pero la idea es partir cuanto antes. Entonces, todo aquel lugar donde después de presentado el plan de reconstrucción al presidente de la República se pueda comenzar con anticipación, se va a comenzar con anticipación, porque como lo ha dicho el presidente, no queremos que nadie se quede atrás, que la gente entienda las etapas que requiere esto. En el proceso anterior que tuvimos más grave en nuestro país, que fue el terremoto y tsunami, el plan de reconstrucción se presentó en agosto, 6 meses después. Nosotros lo vamos a presentar ahora en marzo, justamente porque nuestra idea es partir cuanto antes con eso y que la etapa de la transición sea lo más corta posible. Sí. Ministra, bueno, están todas estas etapas de ayudas tempranas, de reconstrucción también, una proyección a largo plazo, como indican desde el Ejecutivo, pero también va a haber una etapa donde se hay que buscar las responsabilidades de esto. Hay distintas hipótesis también acerca de cómo se produjeron estos incendios, pero le quería preguntar específicamente por la responsabilidad de los municipios, independiente de las querellas que se han presentado y sin individualizar específicamente a ningún alcalde o alcaldesa, pero ¿cree usted que igual los municipios tienen algo de responsabilidad en esto, en el sentido de no haber actualizado quizás los planes de emergencia, las vías de evacuación, la actualización de los planes reguladores también? Hay también responsabilidad de los municipios en ese sentido. Obviamente nadie midió y nadie podía, no estaban los planes de nadie que esta tragedia fuera de esta forma, pero evidentemente con mejores planes quizás se podrían haber salvado algunas vidas. Mire, yo no estoy aquí para establecer responsabilidades políticas anticipadamente, porque hay procesos de auditoría que ha instruido el Ministerio de Agricultura y también el Ministerio de Interior para ver cómo funcionaron los procesos establecidos por ley frente a estas emergencias. También hay una investigación de carácter penal. En fin, o sea, lo que yo les puedo decir es que aquí el Estado tiene una institucionalidad que hace muy poco fue creada y actualizada por parte del Congreso Nacional, que es el Senapred, que el funcionamiento de los COGRI. Eso ha mandatado obviamente a una actualización hacia abajo también a los gobiernos locales. No todos han podido actualizar sus normativas para ajustarla a la nueva. Esos son procesos a veces que requieren su tiempo. Los estudios, por ejemplo, de riesgo a veces demoran, porque después de cada catástrofe vienen las actualizaciones de los planes de riesgo, de remoción en masa, de inundación, de tsunami, de incendios, y eso es un proceso que va a tener que venir también. Pero lo importante acá en esta etapa es, lo más urgente es que levantemos a las familias que fueron afectadas. En eso estamos al 100%, y también entendemos que hay una labor, lo hemos dicho públicamente también, del Ministerio Público para poder dar con los responsables del incendio, entendiendo que hay una hipótesis que es la más, diría yo, la que consideramos más posible, más probable, que es la intencionalidad del inicio de estos incendios, algo que va a tener que corroborar, descartar o comprobar el Ministerio Público, pero eso también es una tarea de otro poder del Estado en estos momentos. Yo creo que ahora lo fundamental es que tanto la autogestión, la solidaridad de las organizaciones, de la gente, el mundo privado, el Estado a nivel local, regional y nacional, estemos trabajando de lleno, en conjunto, organizadamente, para sacar
a las familias de la región de Valparaíso adelante, apoyarlas, acompañarlas y que puedan, obviamente, si bien no se van a recuperar las vidas perdidas, recuperar lo más posible sus viviendas, sus fuentes laborales y así empezar a recomponer también su estilo de vida. La llevo a otro tema, ministra, el tema del secuestro, uno que ha estado bien debatido. Es evidente que hay una investigación secreta, acá no se pueden entregar muchos detalles, pero le quiero preguntar si es que se han ido despejando durante esta semana algunas de las hipótesis, que son muchas las que hay acerca de la situación que ha ocurrido. Y se lo pregunto porque la ministra Carolina Toá dijo el día de ayer en una entrevista que hay avances significativos. ¿Esto querrá decir que quizás han ido despejando algunas de las hipótesis iniciales acerca de este caso? A ver, mire, lo que pasa es que es importante explicar esta situación. La ministra, claro, señala que hay avances significativos, pero nosotros no podemos dar detalles de en qué consisten los avances de una investigación que el Ministerio Público determinó de carácter secreta y reservada. No podemos porque estaríamos incumpliendo una definición de otro poder del Estado. Y esa definición que hace el Ministerio Público tiene como principal objetivo garantizar el éxito de la investigación. O sea, cuando este poder del Estado, que es el que investiga casos de esta gravedad, determina el secreto, es justamente para resguardar la integridad de las personas, de las víctimas o de sus familiares, y también dar con el paradero de los responsables de este delito, ¿no?, que ha conmocionado y ha preocupado a todo el país, partiendo por el gobierno, que ha hecho distintas diligencias para apoyar ese proceso. Pero no podemos nosotros ir descartando o inclinándonos por hipótesis o dar señales de hipótesis que está de cargo del Ministerio Público poder ir dilucidando de manera reservada, ¿no? Justamente, insisto, porque sería contraproducente para el éxito de la investigación, y yo creo que todos y todas queremos que esta investigación tenga éxito en el sentido de que podamos rescatar a la víctima en cuestión y podamos dar con el paradero de los responsables para poder aplicar las penas correspondientes a un delito de esta gravedad. ¿Y se ha manejado bien la información? Es decir, lo que se ha podido entregar, se lo pregunto por lo que pasó hoy día con el subsecretario Monsalve, luego de la publicación del día domingo del diario La Razón, opositor al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, de no haber dicho el mismo lunes con la fuerza que él salió a decir que esto era mentira, que este tratado, que este convenio firmado no estaba activo todavía. ¿Por qué decirlo 2 días después? A ver, es que primero, ¿por qué se pone en cuestión un acuerdo que fue de alto nivel que lideró el ministro Manuel Monsalve para el combate al crimen organizado transfronterizo y para poder colaborar con los países de la región y particularmente con Venezuela, de donde provienen gran parte de los migrantes hacia Chile, ¿no? En el contexto de la política migratoria. Entonces, a ver, yo creo que en esto hay que ser sumamente responsable, porque acusación al voleo, por más que vengan de un medio de otro país, no corresponde estar haciendo acusaciones así sin pruebas, sin antecedentes, además de un convenio que no tienen nada que ver con lo que se ha señalado, ¿no? Y para más redundancia, ¿no?, el mismo subsecretario ha dicho por qué no podría tener nada que ver, porque ni siquiera está vigente. Entonces, claro, son explicaciones que a lo mejor uno no tendría por qué estar dando, porque son acusaciones, insisto, al voleo, y en estas condiciones uno no puede estar recogiendo todo el tipo de acusaciones que se van presentando por cualquier persona o por medio, pero el subsecretario, para no dejar ningún espacio a duda, ha señalado que además incluso ese convenio no ha entrado en completa vigencia. Y en ese sentido, ¿cómo ha visto usted la posición que ha adoptado la oposición? ¿Cree que han presionado demasiado al gobierno, teniendo en cuenta de que no pueden entregar esta información? Solicitaron una reunión con la ministra Carolina Toá, que se desarrolló el día de hoy en el Palacio de la Moneda. Aparte también estaban solicitando poder realizar comisiones secretas en el Congreso. ¿Aporta esto también a la investigación? ¿Cómo analiza usted el rol que ha jugado la oposición durante los últimos días, sobre todo? Mira, la reunión se dio en buenos términos, lo que ha informado además el Ministerio del Interior, que estuvo liderando esta conversación con representantes de la oposición, y en el espacio se les señaló justamente lo que hemos dicho públicamente, de cómo son estos procesos, de por qué el carácter reservado y por qué no se le pueden entregar mayores detalles de una investigación que está en curso, ¿no? En eso ha consistido la reunión, como le digo, en buenos términos, con un buen ánimo, y esperamos que obviamente haya servido para
poder tener una nueva etapa en esta conversación pública, al menos, de lo que ha significado el caso del secuestro. Pero no ayudan a estas presiones, finalmente, a través de la prensa, solicitando reuniones para solicitar información, para tener información, porque le exigen al gobierno información, finalmente, desde la oposición. Por eso, la reunión sirve en el sentido de que se les puede explicar presencialmente y de manera tranquila el por qué en estas condiciones, cuando el Ministerio Público declara una investigación como secreta, no se puede dar información a la oposición ni a nadie, ni a la prensa, ni a cualquier persona en la calle, ni a un partido político, ni a un parlamentario. O sea, es reservada y es secreta. Y por lo tanto, es una instancia importante y oportuna para poder explicarles por qué no podemos darle información y en qué consiste una investigación secreta y reservada. ¿Y cuánto aporta también que se sigan levantando hipótesis, por ejemplo, la del Partido Comunista, que incluso ha deslizado la posibilidad de que la CIA esté involucrado en este hecho? Le pregunto que para el gobierno, uno de los partidos más grandes del oficialismo, que también deslice una tesis de esa característica. Final, como le dije anteriormente, han habido distintas tesis, distintas hipótesis. Nuestro deber es no inclinarnos por ninguna, ni confirmar, ni descartar, ni inclinarnos por una u otra, porque no contribuye al resguardo del carácter secreto que tiene esta investigación. Entonces, en esto, obviamente, más allá de las libertades de opinión, de expresión que tiene cada quien, y los partidos que son autónomos, los parlamentarios, nuestra tarea como Ejecutivo es que haya un llamado a la mesura y que entendamos que esto, independientemente de las especulaciones y la hipótesis de cada quien, es una investigación que para su éxito requiere de la reserva y el secreto. Eso es, más allá no podemos decir porque, insisto, estaríamos obstaculizando el éxito de la investigación. Sí, el carácter reservado a esta investigación, como usted decía. Ministra, van a cumplir 2 años de gobierno, se acerca un nuevo 11 de marzo. Este viernes hay un consejo de gabinete importante en el Palacio de la Moneda con el retorno del presidente de la República. Este es el equipo con el que comienza en el segundo tiempo. Muchos habló de cambios al final del año pasado. ¿El presidente confía en este equipo para liderar este segundo tiempo? Bueno, eso es algo que determina el presidente, no yo. Y es parte del ABC. Yo creo que cada año o en cada momento político difícil, la oposición, algunos sectores pidan cambio de gabinete. Podría suceder, ¿no? No sería algo nuevo, pero la tarea nuestra es no solo ver el cumplimiento de las distintas carteras ministeriales a los compromisos programáticos y las tareas que han tenido que enfrentar en estos 2 años de gobierno, sino que también lo que es el plan para este año. Para el primer semestre tenemos una agenda legislativa importante, tenemos grandes tareas, como lo es sacar la reforma previsional, el pacto fiscal, resolver lo de la ley de ISAPRE, entre otros ámbitos, y también efectivamente dar certezas del trabajo que vamos a desplegar. Algunos dicen que si no, lo que no hiciste en los 2 primeros años no se va a hacer. Nosotros queremos romper con ese paradigma porque la gente no entendería que en los próximos 2 años nosotros no sigamos trabajando intensamente por sacar adelante acuerdos que van en beneficio de las personas, ¿no? Porque de eso se trata al final, el hacer política, el poder tener entendimiento, lograr acuerdos para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, independiente de las diferencias políticas que podamos tener con la oposición, nuestra insistencia va a ser en que la oposición se abra a tener acuerdos y entendimiento, que dejemos esta lógica del atrincheramiento de las posiciones originales y entendamos que para lograr acuerdos tenemos que encontrar los mínimos comunes denominadores y ser capaces de ceder. En el Ejecutivo dimos una señal inicial, ¿cierto? Porque ya de nuestras propuestas iniciales de reforma previsional y pacto fiscal hemos cambiado hartas cosas. Por ejemplo, el impuesto al patrimonio, a los grandes patrimonios del pacto fiscal ya no está, que era algo que criticaba la oposición. Incorporamos además medidas para la eficiencia del gasto del Estado, para generar con eso también probablemente una mayor cantidad de recursos para el gasto público en
beneficios sociales o, por ejemplo, políticas para incentivar el crecimiento económico. Pero también es importante decir que solo con crecimiento económico no vamos a recaudar el Producto Interno Bruto que necesitamos para financiar, por ejemplo, más dotación de la Policía de Investigación, en la PDI, que es una tarea importante en la persecución del delito del crimen organizado. No vamos a lograr aumentar la PGU de unos 50.000 pesos, no vamos a lograr fortalecer los programas de cuidado para las personas que cuidan y no vamos a lograr, obviamente, subir sin reforma previsional las posibilidades de que por ahorro de capitalización individual de la gente también se pueda mejorar las pensiones a futuro y no solamente las actuales. Sí, en ese sentido vamos terminando ya, ministra, se nos acaba el tiempo, pero le quería preguntar dos cosas cortitas. Uno tiene que ver con la reforma de pensiones. ¿Por qué ahora para usted debería ceder la oposición? Y por otro lado también saber acerca del tema del CAE. ¿Fue ligero el análisis que se hizo en campaña acerca de la posibilidad de condonar universalmente el CAE? ¿Fue responsable quizás haber hecho esa promesa de campaña teniendo en cuenta los efectos que está teniendo ahora, que mucha gente no lo está pagando, esperando efectivamente que se pueda condonar universalmente cuando ya han anunciado desde el gobierno que eso no va a ser así? A ver, esto es un compromiso programático. La gente votó por el presidente Gabriel Boric y fue electo con un programa de gobierno y por lo tanto, independientemente de que en el transcurso de los gobiernos uno va priorizando y va incorporando cosas nuevas, porque las urgencias ciudadanas también van cambiando, son cosas sobre las cuales tenemos que responder y por eso toda la comunicación que ha hecho el presidente y el ministro de Hacienda o el ministro de Educación es decir que aquí hay una parte importante que se tiene que resolver luego del pacto fiscal, pero también tiene que ver con un estudio serio y responsable de cómo logramos, entendiendo el universo de deudores, aplicar fórmulas que sean de alguna manera responsables en torno a las distintas realidades de los deudores, porque son distintas. Y en eso se ha estado trabajando. Entonces, pero la promesa era universal. Insisto, aquí... ¿Cómo? La promesa en el programa de gobierno del presidente Boric era la condonación universal del crédito con aval del Estado. O sea, nosotros tuvimos un compromiso programático y el primer año de gobierno señalamos un camino para esto, ¿ya? Y dijimos efectivamente que aquí teníamos que atender distintas realidades, ¿no? Y reparar aquellos sectores que, priorizando en su grado de vulnerabilidad, de nivel de deuda, podríamos poner un foco especial y atendiendo las otras realidades de gente que algunos no terminaron los estudios, otros que, no sé, pagaron más. Eso lo ha estado trabajando el Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Hacienda para tener una propuesta sostenible, responsable y que incluya además lo que tiene que ver con cómo se va a financiar esa parte que antes se financiaba con crédito con aval del Estado, en el entendido de que esto tiene que terminarse, ¿no? Que esta lógica de la bancarización con el mundo privado no ha sido sostenible y por lo tanto hay que pensar el conjunto del sistema. Entonces esto no es una propuesta que se pueda llegar y presentar sin un estudio técnico bajo las condiciones actuales más de los deudores y del sistema de educación superior. Y en eso se ha estado trabajando y por lo tanto, insisto, lo hemos señalado, lo ha señalado el presidente de distintas cuentas públicas. Entendemos que esto es un tema que preocupa a muchas familias, pero también hay que comprender que tenemos el pacto fiscal que sacar adelante, materias de seguridad y reforma de pensiones, que ha sido de los temas centrales también comprometidos para la gente. Entonces, ¿qué necesitamos de la oposición? Bueno, que haya voluntad de resolver, porque lo que está en juego, o sea, a nosotros nos perjudica que no haya un acuerdo en pensión en pacto fiscal, la gente es la que termina perjudicada. Entonces, ¿cómo le va a explicar el Parlamento que no hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo de manera transversal en resolver ese drama de la gente, ¿no? De pensionados que te dicen, bueno, ¿cuándo me sube la pensión? Bueno, ¿cuándo terminan con este abuso de la AFP? Entonces a esas personas son las que hay que rendirles cuenta. Entonces el argumento de que estamos en año electoral, que ya pasó la vieja, o sea, no es un argumento para la gente. Nosotros tenemos un mandato de 4 años, el Parlamento tiene un mandato de 4 años y se trabaja a los 4 años. No se trabaja a 2, se trabaja a los 4 años y ese trabajo implica legislar, llegar a acuerdos, discutir y hacerlo hasta que duela, porque esa es nuestra tarea, para eso nos han elegido, para eso han elegido el Parlamento, para resolver los grandes dilemas de la gente. Entonces, ¿es difícil? Sí, es difícil. Todos sabemos que es difícil, pero no es imposible.
porque en un momento dijeron que era imposible sacar el salario mínimo a 500.000 pesos y lo sacamos, porque dijeron que era imposible sacar el royalty minero por tantos años de discusión y lo sacamos, porque dijeron que era imposible lograr la reducción de jornada laboral a 40 horas y la sacamos adelante, y este año, el 2024, parte la primera reducción de la jornada laboral. Entonces, creo que en esto tenemos que poner el centro en las cosas que podemos sacar adelante, y ese esfuerzo es del gobierno, pero también debe ser del Parlamento y particularmente de la oposición. Ministra Secretaria General de Gobierno Camila Vallejo, muchísimas gracias por haber conversado con CNN Prime durante esta noche, y también mucho éxito y mucha fuerza también para el trabajo que se viene en la región de Valparaíso. Que esté muy bien. Muchas gracias. Cambiamos de tema para contarles que 3 ISAPRES aplicarán el alza máxima permitida en sus planes de salud, incrementando los precios base en 7,4%. Así lo informó la Superintendencia de Salud para un proceso que este año se adelantó para el mes de marzo. Eso sí, algunos ya están llamando a apelar ante los tribunales. Colomba Eichholz con los detalles. Se acerca marzo y con ellos los diversos gastos asociados a ese mes, pero además de la patente, el colegio y otras obligaciones, ahora se sumará un aumento en los planes de las ISAPRES. La Superintendencia de Salud anunció que 3 de las aseguradoras aplicarán el tope máximo permitido en sus precios base, es decir, 7,4%. Esto luego de concluir el proceso de verificación asociado al ICSA un día antes de lo previsto. Cruz Blanca, atendiendo el indicador de costos de la salud, 7,4%, Consalud 7,4%, Banmédica debiera subir 0,6%, Vía 3 debiera subir 2,5%, Colmena 2,4%, Nueva Más Vida 7,4% y Esencial, según lo que ellos mismos informaron, 3,9%. Lo encuentro muy mal, pues, o sea, uno cuenta que sea, uno le pagan en sueldo en pesos, aparte ya están en UF, la alza la hacen cuando quieren, pero lo encuentro demasiado mal para el bolsillo de cualquier persona. Realmente las alzas son gigantes y que económicamente no estamos preparados para estar todos los meses cancelando todo lo que ellos nos cobran. Afecta porque eso se repercute inmediatamente en el sueldo líquido, sobre todo los que somos empleados dependientes. En tanto, de las 6 aseguradoras cerradas, solo Cruz del Norte se restó del aumento por no contar con tabla de factores. Respecto a las ISAPRES abiertas, en promedio el alza se ubicó en 4,4%, pero lo más probable es que estas apliquen nuevos incrementos en los próximos meses. Para las personas es una señal compleja de un alza, y también de decir que probablemente no va a ser la única alza que van a tener las personas este año, porque si la ley corta de ISAPRES se termina de aprobar, también van a tener una alza ahí que va a estar destinada a compensar también lo que va a significar la aplicación de la nueva tabla y los eventuales montos de evolución que se determinen. Una ley corta que busca enfrentar a la crisis que atraviesan las ISAPRES tras los fallos de la Corte Suprema, pero el aumento que se concretará en marzo se producirá luego de la aprobación de un artículo misceláneo contenido en el reajuste del sector público, el que adelantó el proceso que habitualmente ocurría en junio. Pese al alza, aún hay opciones de apelación para los afiliados. Tiene el derecho de poder reclamar o apelar ante la superintendencia o ante la justicia ordinaria. Lo que no puede haber es una tendencia alcista, porque recordemos va a haber otro reajuste en el segundo semestre que puede ser mayor incluso que el que se está hoy día colocando. Las personas por su parte tienen un plazo hasta el 31 de mayo para poder solicitar un cambio de plan equivalente al precio base que tenían antes de la adecuación, para poder poner término al contrato suscribiendo una carta de desafiliación a la ISAPRE u oponiéndose, ingresando un reclamo ante la Superintendencia de Salud. Sin embargo, los afiliados al sistema privado ya evalúan alternativas ante el aumento del precio base en sus planes. Y tampoco te digan un por qué están subiendo los planes. O sea, pito de qué. Es antojadizo de ellos. Pues yo creo que toda la gente debería cambiarse a FONASA. Sé que hay varias personas que han hecho el ejercicio de hacer seguro complementario más FONASA. Entonces sí, podría ser ahora quizá un empujón para evaluar eso. Yo sé que hay mucha gente que ha optado por irse de la ISAPRE, ver un seguro complementario, buscar la solución al tema. Incluso hay clínicas que están haciendo su propia ISAPRE, que también es una opción. Pero los que tenemos preexistencia,
¿Qué hacemos si no tenemos ninguna opción? Ahora las ISAPRES tendrán entre el 1 y el 10 de marzo para comunicar a sus clientes el porcentaje de adecuación del precio base que será descontado de sus remuneraciones. La comunicación llegará por correo electrónico o a través de una carta certificada para que luego el afiliado decida si acepta un monto o apela. La Asociación Chilena de Aseguradoras publicó un informe en el que revelan cuáles son los vehículos más robados en nuestro país. Camionetas y modelos SUV lideran la lista, algo que ha llevado a las marcas a buscar distintas estrategias para poder prevenir precisamente la ocurrencia de estos delitos. Natalia Muñoz nos cuenta más. 11 de la mañana, comuna de La Florida. En tan solo 5 minutos y en plena vía pública, Celia le robaron su vehículo el año pasado. Me robaron mi auto, era un Nissan Kicks del año 2021, en la comuna de La Florida, fuera de mi trabajo. Me enteré después que me robaron a mí, cuando fui a Fiscalía a buscar todos los documentos. Ahí me dijeron, la fiscal o la persona que estaba a cargo me dijo, tu auto nunca lo vamos a encontrar porque es uno de los autos más robados. Justamente el modelo Nissan Kicks está posicionado como el tercero más robado en lo poco que va de este 2024. Según los datos de la Asociación de Aseguradores de Chile, los primeros de la lista son las camionetas Toyota Hilux y las Mitsubishi L200. Se sigue repitiendo hace tiempo las camionetas 4x4 que son utilizadas preferentemente en diferentes faenas de trabajo. Los vehículos de trabajo generalmente son conducidos por terceros no dueños, entonces es decir, hay menos medidas de seguridad respecto a esos vehículos. Si nos vamos al año pasado, hay algunos cambios en los modelos. Ponga atención. En primer y segundo lugar se mantienen las Toyota Hilux y Mitsubishi L200. Pero en el tercero está la Jeep Grand Cherokee en vez de la Nissan Kicks, que como veíamos, esta última entró a la lista de los más robados en enero y febrero de este año. Las causas no serían al azar. Vehículos que también son los más vendidos en nuestro país. Estos vehículos es muy probable que terminen en desarmadurías y después se vendan por piezas. Un 30% de los vehículos se roban para cometer otro delito. Hay un 30% de gente que se roba un vehículo como para divertirse y después se le acaba la benzina y quedan tirados. Y el tercero es el que se utiliza para sacar del país y venderlo en países que también hay una industria de la compra de vehículos, como en el caso boliviano. En 2023 se reportaron 43.606 automóviles sustraídos a nivel nacional. Sin embargo, los que registraron mayor número no necesariamente fueron los que anotaron la mayor cifra de robos con violencia. El modelo Chery Tiggo registró un 75% de robos bajo esta modalidad, que incluye los temidos portonazos y abordazos. En nuestro caso, el modelo Hilux fue el modelo preferido por los chilenos durante el año 2023. Hemos implementado una serie de acciones y medidas para evitar o disuadir la sustracción de estas unidades. La protección de la OBD2 se centra en salvaguardar la comunicación directa con la computadora del motor mediante una caja protectora de alta resistencia y una cerradura blindada. Estamos instalando en todos nuestros vehículos nuevos un sistema GPS. Estamos grabando el número de chasis en diferentes lugares de la carrocería para desincentivar el robo de vehículos para desarme o venta de piezas en el mercado ilegal. Según cifras de Carabineros, menos de la mitad de los vehículos robados es recuperado. La buena noticia es que en lo que va de este año se ha registrado una disminución de 8,5% de este tipo de delitos y 16% de baja de los robos violentos. La mayoría de los vehículos son robados o sustraídos cuando están estacionados. Por lo tanto, el llamado a las personas, a quienes tenemos vehículos, es considerar, en primer lugar, siempre guardar o estacionar nuestros vehículos en lugares seguros. Una de esas medidas es el marcaje de vidrio, que hoy día en ley todavía no está el reglamento para los vehículos que están usados, pero sí para los vehículos nuevos, lo que ha contribuido a la disminución del robo de vehículos. La ley de grabado de patentes en vehículos ya está vigente, pero durante el primer semestre de 2024 se entregará la normativa con los detalles del grabado y tipografía de las patentes en vidrios y espejos. Una vez publicado en el Diario Oficial, comienza un plazo para hacerlo de forma obligatoria. De lo contrario, se arriesgan multas que van desde 1 a 1,5 UTM, es decir, hasta más de 96.000 pesos. Por ejemplo, acá le puse a todas las ventanas y todo el vidrio
la patente del auto y además le puse una lámina de seguridad a todas las ventanas. Tuve harto tiempo sin auto también por el temor. Me compré un auto mucho más chico y porque además no estaba tan robado. Medidas que han tomado los clientes para evitar delitos y así ayudar a mejorar las cifras que tienen al primer mes del año con 1.170 vehículos asegurados robados, lo que representa una baja de 7,7% respecto del mismo mes del año. Estamos de vuelta en CNN Prime y lo hacemos para revisar las noticias internacionales junto a Isel Guerra. ¿Cómo estás, Isel? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ivo? Muy buenas noches. Vamos a comenzar esta revisión internacional en Estados Unidos con las primarias en Michigan, donde Joe Biden y el expresidente estadounidense Donald Trump estaban buscando ver allí cuáles son los respaldos que tienen dentro de los miembros, ¿no?, de su propio partido, y todo esto con un voto de castigo, como lo han calificado algunos analistas que ha enfrentado aquí Joe Biden, por lo que justamente comentábamos el día de ayer, ¿no?, con este llamado convocatoria que estaban haciendo algunas comunidades árabes y palestinas justamente en este estado para votar en blanco. Y es que tras los resultados que se conocían horas posteriores al cierre de la mesa, se señalaba, por ejemplo, que el 13% había votado como no declarado, que es justamente un símil a este voto en blanco. Lo que señalan aquí algunos analistas es una situación a considerar, ¿no?, de cara a las elecciones en noviembre. Hay que tener cuidado con eso porque una elección tan cerrada, finalmente, y una colonia tan grande árabe y judía en Estados Unidos podría marcar una diferencia importante el día de la votación. Queda harto, pero podría marcar una tendencia. Y sobre todo en Michigan, Ivo, porque es un swing state o un estado bisagra. Esto quiere decir que cambia su favoritismo conforme una elección va avanzando a otra. Por ejemplo, en el 2016 se ganó Donald Trump en su momento, 4 años después, en 2020, lo hizo Joe Biden, y en ambos casos por diferencias bastante cortas. Y de hecho, en este caso, los organizadores detrás de esta convocatoria esperaban conseguir, ¿no?, unos 10.000 votos en blanco. Consiguieron 100.000 y eso claramente allí da luces de la situación que está atravesando justamente Joe Biden con estas críticas que han surgido, sobre todo a raíz de esta comunidad. Esto en alusión directa, ¿no?, a la postura que ha adoptado el mandatario estadounidense en medio del conflicto entre Israel y Hamas. Todos los detalles también que se viene para las próximas semanas lo vamos a revisar en el siguiente informe que preparó Cristina Viles. Las victorias estaban aseguradas, pero fue la oportunidad para que el presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump midieran los respaldos al interior de sus respectivos partidos. En esta ocasión, Michigan fue el estado que vivió primarias de cara a los comicios de noviembre de este año. Fue superior a lo que vimos en 2020 y fue notable porque fue la primera vez que nuestro estado dio a los votantes la opción de votar temprano en persona en un centro de votación anticipado, y vimos a unas 80.000 personas aprovechar esa opción. Si bien Biden, quien busca mantenerse en la Casa Blanca, logró el 81% de los votos, el favoritismo del demócrata revela algunas grietas, y es que más del 13% de los votos escrutados dentro de los demócratas fueron no declarados, es decir, considerados votos en blanco. La razón detrás de esto llega desde las calles. Es el llamado a boicot que protagonizaron en la recta final de las primarias de este estado los ciudadanos de origen árabe, un llamado de atención a modo de protesta por la postura que ha adoptado el mandatario ante el conflicto entre Israel y Hamas. Buscaban que al menos 10.000 sufragios fueran votos blancos. Consiguieron más de 100.000. Desde la Casa Blanca hubo silencio respecto a esta campaña. Quiero agradecer a cada habitante de Michigan que hizo oír su voz hoy. Ejercer el derecho a voto y participar en nuestra democracia es lo que hace grande a Estados Unidos. Estoy muy preocupado por estas elecciones y por mantener unida nuestra coalición, porque hay muchas cuestiones que deben abordarse para asegurarnos de que estamos unidos y de que no podemos dar nada por sentado. Es el denominado voto castigo de parte de la comunidad de origen árabe más grande de Estados Unidos y que vive en Michigan, un estado considerado bisagra. Aquí, Trump logró una victoria el 2016. 4 años después, Biden la reclamó como demócrata. Por eso son clave cada uno de los votos. Todo el mundo está mirando a Michigan con el fin de salvar vidas. Quiero recordar a todos que un voto no declarado era un voto humanitario.
Estamos tratando de enviar a Biden un mensaje de parte de los votantes, y es sobre Michigan y las elecciones de noviembre. Queremos que Biden deje de apoyar las hostilidades en casa. Votar no declarados es una gran herramienta que tenemos aquí en el estado. Por otro lado, el candidato republicano y expresidente Trump se posicionó con 68,1% de los votos a favor, una amplia mayoría que le permitió sobrepasar ampliamente a su contrincante Nikki Haley, quien obtuvo un 26,5% de apoyo en votos. Haley fue derrotada anoche perdiendo el gran estado de Michigan por más de 42 puntos. Estoy deseando que llegue el supermartes, donde le irá aún peor. Si eso es posible, lideró en todos los estados por más de 60 puntos. Donald Trump hizo campaña en Michigan durante 8 años. Yo hice campaña durante 2 días, así que nuestro objetivo ha sido tratar de llegar a tanta gente como podamos. Pero sabemos que él tiene la ventaja en eso. El calendario electoral avanza. El próximo 5 de marzo se celebra la fecha más importante de las primarias, cuando 15 estados y un territorio votarán en el denominado Supermartes. Es la fecha en la que más estados votan y donde se debería consagrar la tendencia de las preferencias, una a todas luces evidente en estas semanas de primarias. Si no hay sorpresas por delante, republicanos y demócratas oficializarán los nombres de Donald Trump y Joe Biden respectivamente como los candidatos de sus partidos. Entre el 15 y 18 de julio se celebrará la convención republicana en Milwaukee y en agosto la convención demócrata en Chicago. Michigan va a seleccionar delegados en cada uno de estos eventos o durante cada uno de estos eventos que irán y participarán en la Convención Nacional Republicana durante el verano. Finalmente será el próximo 5 de noviembre que se realizarán las elecciones en el país norteamericano, pero quedan varios meses para eso y mientras tanto los precandidatos buscan conseguir cada voto. Es por esto que ambos políticos viajarán este jueves a la frontera con México. Distanciados por unos 500 kilómetros, las dos principales figuras se juegan cada voto de cara a las elecciones. Se juegan cada voto, Ivo, y también cada oportunidad. Hace algunos momentos atrás, en la Corte Suprema de Estados Unidos se determinaba que sí va a poder revisar este recurso que había presentado aquí el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto de su inmunidad, y esto como parte de uno de los tantos procesos judiciales que estaba enfrentando. En este caso concreto se va a determinar si es que efectivamente tiene inmunidad, en este caso por subversión electoral, es decir, por el asalto al Capitolio. Así es. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a trasladar al otro lado de la cordillera con las siguientes imágenes, Ivo, que daban cuenta de lo que ha sido estas horas del paro aeroportuario que se ha estado registrando en Argentina y que ha afectado a un aproximado de 34.000 pasajeros con esta huelga de 24 horas que deja justamente las imágenes que estamos viendo allí, ¿no? Las pantallas con los vuelos cancelados, algunos pasajeros intentando, ¿no?, esperar durante todas estas horas a ver si es que las aerolíneas afectadas le daban justamente alguna respuesta sobre qué podía hacer. La verdad es que muchos de estos vuelos han sido reprogramados para el viernes, por ejemplo. De hecho, se contaba el caso de lo que van a tener que esperar todos estos días para poder subirse a un avión e irse de vacaciones. Comienzan con el pie izquierdo justamente estas vacaciones, pero esto a raíz de esta huelga que se originó, ¿no?, y se inició durante este día, y esto para exigir un aumento salarial. Están exigiendo un 70% de aumento salarial, esto tras haber rechazado la propuesta que entregaba Aerolíneas Argentinas, también intercargo de que sus funcionarios, ¿no?, que los gremios que se habían adherido a este paro estaban ofreciendo un 12% de aumento salarial, eso lo habían rechazado. Sí, de hecho esto afectó también a Godoy Cruz, que es el equipo que juega con Colo-Colo mañana por la fase preliminar de Copa Libertadores de América. Godoy Cruz de Mendoza, que no pudo viajar en avión y en 2 buses tuvieron que venirse hasta acá. Evidentemente eso genera un malestar, un cansancio también en los jugadores, pero ahí se demuestra que finalmente esto corría para todos y ante la premura del tiempo tuvieron que venirse solamente en bus y muchos se tienen que haber transportado así, al menos los que viajaban al interior de Argentina. Claro, sí, porque estos vuelos no solo afectaban a vuelos nacionales, también algunos de ellos internacionales y que sin embargo se resignaban, ¿no?, a tener que esperar y allí ver cuáles eran las condiciones que ofrecían las diferentes aerolíneas afectadas justamente por esta huelga de 24
24 horas y donde estaban exigiendo este aumento salarial y con negociaciones que por lo demás, al menos hasta ahora, no han avanzado muchísimo más. Habrá que ver, ¿no? De todas formas, si es que esto podría repetirse o se extiende, ¿no? Pero al menos hasta ahora lo que se había determinado es que iba a ser un paro de 24 horas. No sé si queda algún gremio en Argentina que no haya parado desde diciembre hasta esta. Sí, también los docentes próximamente se van a movilizar la próxima semana, lo que da cuenta también allí de la incertidumbre que se ha planteado, sobre todo por los trabajadores argentinos con la llegada de Javier Milei al poder. Vamos a cambiar de tema, Ivo, vamos a regresar hasta Estados Unidos, lamentablemente con estas imágenes sumamente dramáticas que dan cuenta de un gigantesco incendio forestal que se ha estado registrando desde el día lunes por la tarde y que ya deja, Ivo, más de 340.000 hectáreas consumidas. Al menos todavía hasta esta hora es el segundo incendio forestal más grande en este estado, en Estados Unidos, pero sin embargo no son pocos medios quienes advierten que eso podría cambiar y convertirse en el incendio forestal más grande registrado en esta zona de Estados Unidos. Lamentablemente ya se reporta una víctima fatal, así como también decenas de viviendas consumidas por las llamas. Estamos hablando de un incendio que se registra cuando todavía es invierno en el hemisferio norte y que por lo demás avanza sin control. Solo se ha logrado controlar el 3% de este gigantesco siniestro. Sí, bueno, esto da cuenta también del calentamiento global, que ya no se puede confiar tampoco que en invierno solo haga frío, que llueva, que en el verano pase lo mismo también, pero que en esta época del año en Estados Unidos esté así, es impactante para poner ojo, atención ahí a lo que viene también, y para nosotros que muy de cerca nos duelen las imágenes de cada uno de los incendios de Orembas. De todas formas, sí, con condiciones meteorológicas que lamentablemente han favorecido la propagación sumamente rápida, ¿no?, de este gigantesco incendio forestal en Estados Unidos. Vamos a finalizar esta revisión internacional, Ivo, en Reino Unido, esta vez para hablar del príncipe Harry, que ha perdido esta batalla judicial respecto de la seguridad o de la escolta, ¿no?, que puede recibir, teniendo en cuenta, ¿no?, que abandonó los deberes reales en 2020. Y pues bien, aquí lo que ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y de Gales es que en rigor, el Ministerio del Interior tiene la razón. ¿Por qué? Porque justamente el gobierno británico aquí había establecido que se iba a generar una especie de seguridad caso por caso. No todas las veces en que Harry o su familia viajaran a Reino Unido iban a recibir seguridad de escoltas, ¿no? Lo que planteaba la defensa de Harry es que esto generaba incertidumbre y que por tanto, argumentaba aquí la defensa, lo que debería hacer era una seguridad, una escolta garantizada en cada oportunidad, ¿no?, que el príncipe Harry viajara hasta Reino Unido. Y pues claro, aquí lo que ha señalado este juez es que esta decisión de caso por caso efectivamente tiene una base legal. Aquí la defensa del príncipe Harry ha señalado que ya va a apelar a esta decisión. De hecho, en algún momento se había planteado incluso la posibilidad de que Harry pudiera pagar una escolta policial. Aquí el gobierno lo rechazó, señalando que los ricos, y cito textualmente, no tenían por qué pagar por una seguridad que se entrega a todos los ciudadanos, y todo esto en medio de lo que han sido semanas bastante complejas, ¿no?, para los miembros de la corona británica. Sí, pasajes bastante sombríos, la salud del rey, que pasa también con Kate, que también ha desaparecido de la vida pública, en medio también de rumores de una enfermedad, que no se sabe bien lo que está pasando, así que han sido días bien complicados para la familia real. Sí, y con muy poca información, por lo demás, sobre todo en el caso de Kate Middleton. Isel Guerra, muchísimas gracias por este reporte internacional. Junto a Isel hacemos una pausa acá en CNN Prime, pero siga en nuestra compañía y ahí viene el deporte acá en CNN Prime. Y así llegamos al final de esta edición de CNN Prime. Siga en la compañía de CNN Chile, ya viene el tiempo en nuestro canal. Miércoles 28 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tengan muy buenas noches.